Con su venia, señor presidente, ciudadanos secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Guerrero, el suscrito diputado Moisés Reyes Sandoval del Grupo Parlamentario de Morena, ante esta 62ª legislatura, en uso de las facultades que me confieren los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231, someto a consideración del Pleno de esta soberanía popular la iniciativa de decreto mediante el cual adiciona el artículo 52 bis a la Ley 465 de responsabilidades administrativas para el Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene como objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detención y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia, sustentándose en tratados internacionales y en nuestra Carta Magna y demás leyes aplicables a la materia. Ahora bien, se puede constatar que efectivamente se encuentran establecidos los mecanismos y acciones necesarias para prevenir, investigar o combatir a través del Sistema Nacional Anticorrupción los delitos de corrupción que realizan los servidores públicos y los particulares. Sin embargo, es importante sancionar también a quien atente contra el mal uso de los recursos públicos para beneficiar a un familiar. Es por ello que considero importante que no deben existir lagunas jurídicas para sancionar a quienes realicen este tipo de actos de corrupción. Por ello propongo en la presente iniciativa, con la finalidad de prevenir y erradicar las acciones, omisiones y hechos relacionados con la corrupción y que atentan contra la debida función pública y generan perjuicio de los recursos públicos y en general a todos los elementos que conforman el Estado. Dentro de las diversas necesidades que en materia de reformas a la Constitución local y en este caso la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se necesitan plantear medidas legales que puedan tener un alto impacto contra los servidores públicos corruptos que cometan actos de nepotismo y tráfico de influencia e incluso designaciones o nombramientos contrarios a la Constitución federal, local o los tres poderes. Se viene practicando desde la antigüedad hasta nuestros días que personas que entran al ejercicio de la función pública posteriormente integren a sus amigos más cercanos y sus parientes sin importar, o a sus compadres, que estos no cumplan siquiera con el perfil requerido para los puestos donde son integrados. A este tipo de actos se conoce como nepotismo, luego lo confunden muchas veces y lo dicen de muchas formas, pero este es el significado que le asigna el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, para que quede claro bien lo que es nepotismo, porque luego no sabemos decir cuál es el verdadero concepto. Constituye la desmedida preferencia que algunos de sus parientes para las concesiones o empleos públicos. El significado original de nepotismo deriva del griego antiguo nepos, traducido al español como sobrino. Entonces entendemos como nepotismo aquel favorecimiento que algunos funcionarios públicos que ocupan cargos públicos poseen respecto a su familia, allegados y amigos a la hora de hacer concesiones o para que se les prefieren la contratación o designación como empleados federales, estatales o municipales. A través del acto de nepotismo, una persona puede acceder a un empleo por su parentesco, cercanía o lealtad a un servidor público, y no por mérito o capacidad propia para ello. Esta acción viola los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia
que rigen el servicio público, considerándose como un acto de corrupción. En el caso de México, ejemplos de actos de nepotismo tenemos muchos ya, ni siquiera mencionarlos. Como ya los hemos podido establecer, el nepotismo es una de las muchas formas de corrupción mediante la cual se obtienen beneficios económicos, no solo directamente por un servidor público, sino se puede generar hasta un beneficio económico a una familia completa. Cabe hacer mención que en nuestro país se han hecho diversos intentos para combatir este fenómeno de la corrupción, del que forma parte el nepotismo, pero pese a los mecanismos legales administrativos, penales, civiles y laborales con los que se cuentan hasta este momento, no se sanciona el nepotismo, aun y cuando hemos podido apreciar que dicho fenómeno ha sido incrementado de manera considerable, y no solo en nuestro Estado, sino en el país entero, atentando no solo con la correcta función pública, sino de manera directa al principio de igualdad de oportunidades a nivel laboral, que es parte del servicio público. Estos actos originan incompetencia, ya que relativamente son incapaz o poco eficiente en términos profesionales o técnicos, afectando al erario público al aceptar un cargo con remuneración para el que una persona no se encuentra debidamente preparada. Debe quedar claro para todo individuo que haya sido electo mediante sufragio universal o designado para ejercer cargos públicos, que la sociedad le otorgó una confianza, por lo que su actuar debe ajustarse al interés colectivo de la sociedad, debe regirse por una ética consolidada a partir de valores fuertemente arraigados de cumplimiento y acatamiento de la ley y de las distintas normas, y sobre todo que el objetivo de su encargo debe servir al pueblo y mantener la lealtad a la nación y a sus instituciones. La confianza en el gobierno es fundamental en cualquier sociedad, en especial cuando los ciudadanos esperan que los servidores públicos observen un comportamiento pegado a estos principios. El suscrito considera que una forma efectiva para inhibir el nepotismo en el servicio y función pública es aplicando mecanismos para sancionar severamente la concesión de empleos o cargos públicos y, en general, cualquier tipo de beneficios familiares de funcionarios o servidores públicos que pertenezcan y que por razón, por supuesto, cargo o función, tengan injerencia en la contratación del personal en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y órganos constitucionales autónomos, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas, municipios y alcaldías, procuradurías o fiscalías generales locales, órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos. Por ello, se propone incluir la figura del nepotismo en el capítulo 2 del título 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prevén las faltas administrativas graves de los servicios públicos, por lo que se consideraría el nepotismo como causa de responsabilidad administrativa grave, lo que se estima que favorecería la contratación de personal calificado y se combatiría la contratación de familiares de servidores o funcionarios públicos que tuvieran lealtad a intereses particulares o de grupo, en perjuicio de interés y de erarios públicos. Por último, compañeras y compañeros diputados, decirles que también se está dando una nueva forma de nepotismo al no tener a los familiares cobrando directamente en la nómina, pero sí trabajando en algunas instancias de algunos municipios del estado de Guerrero. Y por supuesto, este tipo de nepotismo tiene que ser también erradicado, porque ¿de qué van a vivir esas personas o esas que están trabajando para los servidores públicos si no están transparentemente cobrando un dinero o una remuneración por su trabajo? Es decir, están trabajando con familiares sin tener una remuneración clara y transparente. Decreto mediante el cual se adiciona el artículo 52 bis de la Ley número 465 de responsabilidades administrativas del Estado de Guerrero, artículo único.
Se adiciona el artículo 52 bis a la ley número 465 de responsabilidades administrativas para quedar como sigue. Artículo 52 bis. Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado, o vínculo de matrimonio o concubinato. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero para su conocimiento y efectos legales procedentes. Atentamente, diputado Moisés Reyes, Grupo Parlamentario de Morena. Es cuanto, señor presidente.